I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. One day she'll be president, a future White House resident. Will you trust her government of optimistic sentiment? He was only 15 years old and his story is still to be told. Then he got the wind control, turning garbage into gold. Who will change everything? Because in order to make anything a reality, you have to dream about it first. Who will change everything? Teaching is what she will do. Start a school in Kathmandu, helping kids to follow through for a better point of view. Questions about space and time. UNICEF y TEDx Mexico City se unieron para celebrar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. La creatividad, pasión y energía de los jóvenes impulsaron los derechos de la infancia y la adolescencia. Hablar de los derechos de los niños es hablar de los derechos de todos. Yo dedico mi vida a que jóvenes generemos acciones sociales. Me dijeron que yo era parte de una generación que era una oportunidad para nuestro país. Nos habíamos convertido en ese primer equipo mexicano en ser campeón mundial de robótica. Tenemos que jugar más. Hoy son 2.600 niños indígenas, todos comprometidos con su futuro. Renunciar no era una opción. Según la Organización Mundial de la Salud, debe haber aproximadamente 1 millón de niños sobredotados en México. Cuando a los 9 años te das cuenta de que a pesar de ser aparentemente vulnerable o a pesar de aparentemente faltarte algo, tienes todo lo que necesitas, que hay niños que no tienen para comer, que hay niños que no tienen una familia que los quiera, que hay niños que no tienen una educación. Entonces me puse la camiseta y me di cuenta que a pesar de mis circunstancias, yo tenía que hacer algo y poner mi granito de arena. Un niño que crece siendo consciente de sus derechos y sabiéndolos defender y sabiendo respetar los derechos de otros, se convierte en un adulto que respeta y defiende los derechos humanos. Porque a fin de cuentas, hablar de los derechos de los niños es hablar de los derechos de todos. Que en la gente es donde está la posibilidad de cambio. Desafortunadamente, vivimos en un mundo que nos invita más a ser público que a ser protagonista. Y es la vida la única película que te permite ser protagonista, director y escritor de tu historia. Que nos convirtamos en protagonistas de un cambio, de una lucha por un mundo en donde se respeten los derechos humanos, en donde sepamos que las diferencias, en lugar de generar conflictos, nos enriquecen, en donde lo que es valioso es quién eres por dentro y qué eres capaz de dar a otros para hacer de este mundo un lugar mejor. Y tenemos que ser ahora los que generemos este cambio, porque si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Ahora, yo te quiero compartir algo acerca de cuando era chiquito. Yo me acuerdo que yo era muy valiente. Muy pocas cosas me frenaban como para arriesgarme, como para aventarme. Pero la diferencia que tenía cuando era chiquito y cuando la gente en general es chiquito, es que independientemente del miedo, lo hacen, se avientan, se arriesgan. Hoy en día, 7 años después, a mis 20 años, soy un emprendedor social. Yo dedico mi vida a que jóvenes generemos acciones sociales pro a México, pro a la juventud. Los riesgos son lo que hacen que los sueños se hagan realidad. La próxima vez que sientas ese grrr en la panza,
que es cuando más miedo tengas por algo muy grande, sal, aviéntate, hazlo. La primera vez que alguien me habló del bono demográfico en México, yo tenía 6 años y nos lo explicaron así. El día de hoy, la pirámide poblacional es así. Es un triangulito, como pueden ver allá arriba, en donde hasta arriba están nuestros abuelitos. En medio de la pirámide están nuestros papás, las personas que trabajan por México todos los días, que están trabajando todos los días para poder cuidar a los abuelitos y a los niños que estábamos hasta abajo. Y hasta abajo, en ese escalón que ven ahí en azul ustedes, estábamos nosotros, los niños de México. Me dijeron que yo era parte de una generación que era una oportunidad para nuestro país. Éramos en ese entonces la generación más grande de niños que había tenido nuestro país en toda su historia. Cuando uno busca en Google Juventud en México, se encuentran noticias que tienen que ver con que los jóvenes no tenemos buen acceso a la educación, con que los jóvenes no estamos teniendo las oportunidades que queremos, con que las chavitas se están embarazando muy chiquitas y eso hace que sus carreras se corten, con que el crimen organizado nos está reclutando y que vivimos en una época de mucha violencia. Y empecé una organización con puros jóvenes, en donde el motor es que la juventud es la fuerza transformadora que va a llevar a México a ser el país que nosotros soñamos. El INEGI dice que el día de hoy 1 de cada 3 mexicanos es joven. ¿Se pueden imaginar? 1 de cada 3. Esto significa que casi la mitad de las personas que trabajan en México o que podrían trabajar en México somos jóvenes. El 30% del padrón electoral. Esto en números son 25 millones de votos. El presente de México son sus jóvenes. Si tenemos una generación de jóvenes que participe en lo social, lo político y lo económico, podemos llevar a nuestro país a donde queramos. El futuro es hoy y la oportunidad es nuestra. Y en ese momento empezaron a hacer mención los jueces de diferentes puntos. Empezaron a decir que era un equipo que venía de muy lejos, que era un equipo que se había sobrepuesto a todos los estereotipos. Nos habíamos convertido en ese primer equipo mexicano en ser campeón mundial de robótica. Y es muy interesante ver cómo entran chavos nuevos al equipo con esos mismos miedos que teníamos nosotros. Y fue ese momento en el que nos dimos cuenta que todo el reto tecnológico, el hacer el robot, las desveladas, era solamente la excusa para ese crecimiento personal. Nosotros vemos la educación como algo activo. Tenemos que atrevernos a pensar con las manos, a pensar a través de nuestro actuar. Justo nosotros en el taller somos unos apasionados por la robótica, por la tecnología, pero no es el único medio. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene también una pasión, tiene algo por lo que siente una profunda curiosidad, por lo que podría dedicar su vida. Yo lo que les quiero decir es que hay que jugar más. Hay que jugar más en diferentes lugares. Imagínense una sociedad en la cual juguemos tanto que las demás personas que sean nuestros compañeros de juego realmente nos importen. Y no nos importan porque el otro nos está diciendo, es porque si no cuidamos a nuestro compañero de juego, el juego termina. Tenemos que jugar más y tenemos que cuidar nuestro derecho a jugar, como niños y como adultos. Porque eso va a ser una sociedad diferente. Porque jugar va a permitir que estemos en una cultura en la cual cuidemos a los demás, en la cual tengamos ganas de hacer y estemos realmente comprometidos. Descubre en las montañas indígenas que existe, sí, unos poblados donde hay una niñez que no tiene esa sonrisa, que no tiene esa esperanza de vivir, que no tiene esos sueños que cualquier niño tiene y ese derecho de una educación, de jugar y de pensar que puede lograr cualquier cosa. Hoy son 2.600 niños indígenas, todos comprometidos con su futuro, con su comunidad, y que yo considero que es lo más importante de todo esto, es que se sienten orgullosos de ser indígenas. Y aquí empieza la historia, los campeones descalzos de la montaña. Nos ayudó a sobresalir y seguir nuestros sueños y luchar por ellos, y la mentalidad fue nuestra mentalidad ganadora y entusiasma de seguir adelante. Tenemos 3 requisitos. Uno es ayudar en nuestra casa, lavar nuestras ropas, barrer y a ir cortar leñas. La segunda es tener buenas calificaciones
promedio de 8.5. La tercera es hablar nuestra lengua materna, que es lo más importante para salir adelante. Muchas gracias. 2, 3. ¡Tri! 2, 3. ¡Calla! Yo vengo a decirles que vale la pena cambiar y hay que atreverse a cambiar. La disciplina era súper importante, sea lo que sea que hagas, disciplina es punto clave. Renunciar no era una opción. Me di cuenta que en algún momento buenos hábitos, buenas costumbres, disciplina, conexión con lo que sea que hagas, va a dar frutos. Pero también hay que estar listos para el cambio y no hay que temer al cambio, porque nunca sabemos cuándo viene, pero cuando viene más vale que lo aceptemos y que llevemos nuestra vida felices y plenos. Busquemos qué es lo que podemos hacer más que lo que no podemos. Pero también mantenernos físicamente en buen estado, cuidarnos, no solo es cuidarnos a nosotros, sino es cuidar a los más cercanos de nosotros y a los que más nos quieren. Vale la pena vivir, pero hay que vivirlo bien. Un día les tocó comer solos en el recreo, que los aislaran cuando estaban en su clase. Bueno, esto que le llamamos ahora bullying, bueno, es un fenómeno muy común y que actualmente nos está causando muchos problemas. Según la Organización Mundial de la Salud, debe haber aproximadamente 1 millón de niños sobredotados en México. Eso es el 3% de la población infantil. Pero también estamos frente a un fenómeno de derechos humanos, un fenómeno de que no se están garantizando derechos tan sencillos como el derecho a la educación, dependiendo de las diferencias. No todos somos iguales y no podemos funcionar como sociedad si todos lo fuéramos. Cada quien tiene talentos y habilidades específicos. Thomas Jefferson, cuando se fundó Estados Unidos, él decía que no hay nada más desigual que dar igual tratamiento a gente desigual. Pero principalmente, si empezamos a incidir ahora, desde este momento como niños y jóvenes, podríamos hacer de México un país donde la mayor riqueza sea una menor pobreza, pero no específicamente de tipo económica, sino también cultural, social y moral. Pero quiero decirles que TEDx es pues bueno, como ya decían nuestros conductores al principio, más que ser un evento, es un movimiento internacional de la difusión del conocimiento y de las ideas que merecen ser compartidas. Y yo quiero pedir, antes de hablar, un aplauso bien fuerte, pero bien fuerte, para UNICEF, quien hizo posible este evento que estamos viviendo en este momento. Then he got the wind control, turning garbage into gold. Who will change everything? Because in order to make anything a reality, you have to dream about it first. Who will change everything? Teaching is what she will do. Start a school in Kathmandu, helping kids to follow through for a better point of view. Questions about space and time, she answered them when she was 9. Formulas still to refine, is she the next Einstein? Who will change everything? Who will change everything? The goal is not to turn kids into your kind of adult, but rather better adults than you have been.